cuando es apremiante suprimir el dolor. Supradol, suprime el dolor. Cirugía, quemaduras, cambia la expresión de su paciente. En lumbalgias mecánicas por contractura y compresión, el tratamiento ideal para su diagnóstico es Midocalm A, Neuralin y Neuralin Relief. Chinoin, experiencia que da vida. Para abordar la inestabilidad de la columna torácica, lumbar y sacra, Madison Ortho presenta Sistema Vertebral Posterior de Tornillos Transpediculares Neptune. Un eficiente sistema monoaxial y poliaxial autorroscante con doble rosca. Madison Ortho. Innovación y tecnología al servicio de la salud. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Sánchez García, cirujano de columna. Les voy a presentar el caso conforme a la patología que vamos a tratar, que es el síndrome cadera-columna. Este es mi equipo de trabajo. Estos son los hospitales en los que laboramos en el área de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, el caso clínico se trata de un masculino de 72 años de edad, el cual acude con nosotros por presentar dolor en ingle y cadera izquierda de reciente evolución, sin mejoría después de varios procedimientos que ha tenido. A la exploración física tenemos lo que se podría decir el signo de la C en la cadera izquierda, dolor en el dermatomo L1 y L2 izquierdo, así como dolor al estar de pie y a la deambulación y al hacer esfuerzos, como subir y bajar escaleras. Como antecedentes tiene una disectomía, tiene varias cirugías de columna 6 en total. Una disectomía L4-L5 que se repitió en un año consecutivo, 87 y 88, por aparente herniación. En el 93 tuvo otra disectomía a nivel más arriba, L3-L4. En el 96 tuvo una instrumentación con fusión lumbar, L3-S1. En el 99 tuvo el retiro de esta instrumentación. Y ya más reciente, en el 2012, tuvo una artroplastia total de cadera derecha. Estas son las radiografías de pelvis y de cadera izquierda en lateral que le tomaron. Aquí les puse una fecha, más o menos para que vean los tiempos de la patología. Y con esta fue programado para una artroscopía de cadera izquierda. Y bueno, se llevó a cabo la artroscopía de cadera izquierda por pinzamiento anterior a lo que pudimos investigar con el paciente. En esta no hubo una mejoría aparente, de hecho despertó con el mismo dolor, por lo cual se procede a realizar más estudios complementarios para ver su patología. Estas son las radiografías de columna lumbar que le tomaron. Disculpen la calidad, así es como las tenía el paciente. Por más que le intentamos mejorar, pues no se pudo.
Bueno, estas son las radiografías de columna. Vemos que hay un desgaste, algo de picos de loro, desgaste tanto de la cadera izquierda y pues la prótesis de la cadera derecha. O sea, es una radiografía P de pelvis. Igual ahí les puse la fecha para que tengan los tiempos estimados. Vemos la disminución del espacio articular de la cadera izquierda. Lo importante en esta radiografía. A continuación les voy a mostrar varios cortes de la resonancia magnética de la cadera izquierda, para que evalúen pues el posoperatorio de la artroscopía que le hicieron y la patología actual. Estos son más cortes, como les comentaba, cortes axiales de la cadera. Y por último corte coronal y un corte axial de la cadera izquierda. Y pues ya con este resultado de la resonancia y las radiografías, su médico tratante decide intervenirlo por segunda ocasión, una artroscopía, ahora por lo que nos mencionó el paciente, por un pinzamiento posterior. La cirugía pasada había sido por un pinzamiento anterior y pues es sometido a cirugía. Estas son las imágenes que nos pudo prestar el paciente de la artroscopía. Y bueno, más que nada se las puse para evidenciar que pues sí fue operado por una segunda ocasión, ¿no? Bueno, ahora doy paso a que inicien los temas del síndrome hip spine y posteriormente vamos a ver la resolución del caso. Buenas tardes. Agradezco la invitación a los organizadores de FEMECOT para participar en este primer congreso virtual de ortopedia que sin duda nos dejará novedades para nuestra práctica diaria. Haré una breve introducción del concepto actual de la patología de cadera-columna y sus implicaciones. Aaron Filler reportó hace más de 10 años que solo en los Estados Unidos se tomaban más de 1,5 millones de estudios de resonancia magnética lumbar por diagnóstico de ciática. Sin embargo, para 1.200.000 pacientes, la resonancia lumbar no revelaba ninguna causa creíble de su ciatalgia, lo que corresponde al 85% de estos pacientes con falla en el diagnóstico y falla en el manejo. Y es difícil entender por qué, con este porcentaje de falla, no se considera ningún otro diagnóstico probable para estos pacientes. El profesor Gans reportó que en más de 600 cirugías por pinzamiento de cadera, con dolor en la ingle y radiografía normal de cadera, fueron sometidos a modalidades terapéuticas quirúrgicas no apropiadas o resolutivas como la laparoscopía, laparotomía, artroscopía de rodilla, descompresión lumbar, reparación de hernia inguinal. En un estudio presentado por John Clohessy en 51 pacientes con un promedio de edad de 35 años y un promedio de 3 años para llegar a un diagnóstico, encontraron que el dolor fue referido principalmente en la parte anterior y lateral, pero también a nivel lumbar y en la región posterior. Y para complicar aún más el diagnóstico, la gran mayoría de los pacientes tenían 2 o más regiones de dolor referido. La definición clásica del Hip Spine Syndrome fue propuesta por Ofiersky en el año 1983, quien diferencia la presentación en una forma simple, una forma compleja y una forma secundaria. Esta clasificación ha evolucionado con el entendimiento de la biomecánica. Recientemente se han desarrollado estudios biomecánicos para investigar la relación entre la patología anormal de la cadera y la cinemática de la columna lumbar. Se propone una categorización descriptiva del efecto cadera-columna de la flexo-extensión de la cadena cinemática. ¿Y cuál es la cadena cinemática o kinemática? Si recordamos, se ha propuesto para la evaluación sistemática de la cadera el concepto de su estudio por capas o layers. La cadena cinemática es el nivel o capa más crucial para el entendimiento avanzado de la relación cadera-columna, dado que la cadera es el eje central del movimiento corporal y cualquier anormalidad o cualquiera de las otras capas que puedan afectar a esta cadena cinemática en la disrupción del movimiento normal. Las propiedades de carga de las articulaciones facetarias y de los discos intervertebrales en respuesta a la oblicuidad pélvica en el plano frontal
fueron investigadas por Popovich y colaboradores en 18 cadáveres frescos e instrumentados con 4 diodos de luz infrarroja para monitorear la kinemática intervertebral en el disco L4 y en las facetas L4-L5 para un protocolo de prueba de 5 ciclos de movimiento, como pueden observar en la diapositiva. Las conclusiones de este estudio de Popovich fueron que las interacciones significativas en el reparto de carga de la columna lumbar son en respuesta a la oblicuidad pélvica. Esto abre la puerta para estudiar efectos de los cambios que compensan patologías de cadera estructurales con oblicuidad pélvica que necesariamente afectan a la columna. El grupo de preservación de cadera del Hospital Baylor en Dallas realizó un estudio tomando como modelo el pinzamiento isquiofemoral que bloquea la extensión de la cadera, replicándolo en un modelo cadavérico, donde una alteración estructural inicia un mecanismo de compensación en otra estructura. El enganche prematuro de la articulación de la cadera debido a pinzamientos óseos y a una versión femoral anormal impacta significativamente en la cinemática lumbopélvica normal, con incremento de la presión interfacetaria. La interacción cadera-pelvis lleva a una dirección futura de la patología general de cadera-columna. Su propuesta es una categorización de patologías que limiten la extensión de la cadera, la flexión de la cadera y el efecto de flexión-extensión en el complejo cadera-columna. Un factor crítico dentro de la patomecánica central de la cadera pelvis-columna es el desequilibrio en el plano sagital. Los pinzamientos y anomalías óseas de cadera que afectan la mecanotransducción de la carga a través de la columna lo hacen al influir en los planos pélvicos y alteran la alineación espinal. Desde el año 1998 fue descrito por Jean Legallier que el ángulo de incidencia pélvica es el parámetro fundamental para la relación de las curvas espinales sagitales. Este parámetro podría considerarse como una constante porque es anatómico, independiente de la posición de la pelvis. En promedio, su valor es de 52 grados. Junto con la pendiente sacra y la inclinación pélvica, estos tres parámetros reflejan la orientación sagital de la pelvis. Ya decíamos que las desviaciones en la posición pélvica alteran la alineación espinal. Pero aquí es donde debemos tomar en consideración otro parámetro, que es la versión femoral. Tonis estableció como versión femoral normal en el adulto 15 a 20 grados. Por debajo de este parámetro tenemos una retroversión moderada cuando es de 10 a 14 grados y una retroversión severa cuando es por debajo de 10 grados. La anteversión moderada es cuando encontramos entre 21 y 25 grados y una anteversión severa por arriba de los 25 grados. Lo ideal es tomar estas medidas en relación a los cóndilos femorales. Existe bastante literatura actual en relación a cómo la limitación de la movilidad de la cadera repercute en la columna generando dolor. En conclusión, el efecto cadera-columna indica que la limitación de la movilidad de la cadera en flexión o en extensión afecta a la cadena cinemática cadera-pelvis-columna alterando el movimiento pélvico. La pelvis compensa y modifica la alineación sagital y provoca aumento de la presión en las facetas articulares lumbares, produciendo dolor, incapacidad funcional y artrosis. Por lo tanto, debemos identificar cuál o cuáles de las capas referidas contribuyen a la alteración cinemática de este complejo para resolverlo. Muchas gracias. Good evening, my name is Munif Hatem and I work with Dr. Hal David Martin and I speak on behalf of him, and we work at the Baylor University Medical Center at Dallas, Texas, and we are going to talk about hip spine syndrome and would like first to thank the Mexican Federation for Orthopedic Schools. Dr. Martin is consultant for Smith & Nephew, and I have no conflict of interest. In the US, 13.1% of the population has chronic low back pain.
From 1997 to 2005, the expenditure in the US with chronic spine problems increased by 65%. However, the quality of life did not improve. It actually went down from 20.7 to 24.7 with severe limitation. Chronic low back pain, so we have a problem. We are spending more with low back pain, we are spending more with physical therapy, surgery, but we are not getting better results. So are we orthopedic surgeons missing something? We believe we're missing the hip. The hip, it transmits a very long arm of strength to the low back pain, to the lumbar spine and pelvis, and we believe this is not well studied. So we know that the hip internal rotation leads to core muscle injury. We know that hip flexion extension has been associated with low back pain. We know that limitation in internal rotation has been associated with low back pain, and we also know the association with ACL tear and limitation in hip motion. We classified the problems in pelvis and lumbar spine caused by the hip in hip extension limitation, hip flexion limitation, and combined with when both are leading to lumbar symptoms. Usually and traditionally, most physicians consider only the soft tissue causes for limitation hip extension. And we believe the osseous structures and osseous cause of limitation must be part of the assessment. So we have been on the last, I would say on the last decade, observed more closely a number of patients with low back pain that have limitation on hip extension. So you try to extend the hip and the pelvis and low back move along to compensate the lack of hip extension. And we observed this in a number of patients with prior spine surgeries, including sacroiliac joint fusions and lumbar arthrodesis. So following this clinical observation, we went to the cadaveric studies showing that increased strain was caused when we simulated ischiofemoral impingement. And you can see here by the red markers, the columns showing how much more in strain on the low back pain, on the lumbar spine you have in ischiofemoral impingement state. The most common causes of limitation hip extensions are decreased ischiofemoral space or increased ischiofemoral impingement, increased femoral torsion, decreased femoral torsion, and posterior acetabular overcoverage. This is a patient in which we are trying to extend the hip in neutral, and you can see how much the pelvis moves. And when we abduct the hip, you don't see any compensatory motion on the pelvis and low back pain. It's a patient with ischiofemoral impingement. This is what we call hip spine extension test. This is a hip spine extension test in a patient with increased femoral torsion. So when you try to extend in neutral, it moves the pelvis and the low back. And when you internally rotate, the hip gets freedom and you can release the patient. The patient gets relief and you can further extend the hip. And this is a decreased external rotation. Although it seems like contradictory, it can also cause a limited external hip extension in patients with tight capsular ligaments. And you can see here how we can extend when we externally rotate. And the mechanism for the decreased femoral torsion limiting hip extension is demonstrated in this video. When we extend the hip in neutral, you can see how tight the ischiofemoral ligament gets and the iliofemoral anteriorly. And when you externally rotate, you can see how much more you can go posteriorly. So the ischiofemoral space is usually diagnosed clinically, but also the MRI is important. And we also need to measure the femoral torsion. In order to do that,
never forget to consider these causes also in patients with total joint. And in order to get the adequate measurement, you need to have a standard positioning of the patient. We believe that the MRI and or CT scans, they should reproduce the patient functional positioning, seeing for the foot progression angle, the distance between the knees, ankles, and the rotation of the lower extremity. And the X-ray is another way to see the additional cause of limitation in hip extension, which is posterior acetabular overcurvature. There are other causes, soft tissues and cam impingement that make the ligament structures tight, but we still are trying to understand better those causes. It's also important not only the hip spine extension test, and we always ask the patient to walk in different positions in abduction, internal and external rotation. Helps to make the diagnosis and helps to decide what to do. We also, it's fundamental to do the lumbar spine examination, the long stride walking test, and internal and external rotation. It's also important to assess the abductor strength, as we know the dynamic ischiofemoral impingement might happen and be associated with osseous components. For the hip spine flexion syndrome, you can see this is a simulated cam impingement. You can see how much the lumbar spine reflects the limitation in hip flexion. And you think about this every single day, several times. So we do the hip spine flexion test on that, observing the pelvis accommodation to the limited hip flexion. In this case, the patient has decreased the femoral torsion, and when we externally rotate, we can get some freedom on the flexion. There is the combined type, which the most common is the osteoarthritis, but other causes are also considered. And never forget to see the lumbar spine. It seems like obvious, but when the patient passes for too many doctors, you might go in the wave and forget the lumbar spine. This patient came to us to do a hip surgery, but she had a lumbar spine problem. We still need to understand better the spinal pelvic parameters, and we know, and this is going to be published soon in the next few months, that the acetabulum itself might have its own orientation. It's not only influenced by the pelvis. So we need to understand this better. If it's not only the pelvis influencing the acetabulum, but it's the acetabulum influencing the pelvis. For the cause of limitation in extension, we have different approach. The conservative treatment starts with educating the patients how to internally or externally rotate or avoid flexion, abductor strengthening in injections. When those do not resolve, we can go to surgery, and we have, it's already published online. We will be soon published on full edition. We have these results of femoral derotation osteotomy for patients with hip spine extension syndrome, and we obtained very good results in the Oswestry and Harris hip scar, and very similar results also for the ischiofemoral impingement surgery, which is also going to be published in arthroscopy soon. In summary, the hip spine syndrome should actually be called hip spine pelvis core, because the pelvis and the core musculature are between both, and they are usually associated. It's a teamwork. You need a spine surgeon and hip surgeon to work together. It demands a thorough physical exam, and consider all layers: soft tissue and vascular layer, neurovascular layer, musculotendinous and osseous and capsule layer, but treat osseous layers first. Thank you for your attention, and I hope this was helpful. Thank you. Muchas gracias al comité organizador por la invitación para la presentación de este tema. La patología de cadera, columna, ¿cuál es el punto de vista de columna?
Este síndrome es cada vez más frecuente, sobre todo por el aumento progresivo de la edad de nuestra población. Tanto en la columna como en la cadera, los mecanismos que lo inician son muy semejantes y la principal dificultad que tenemos es para diferenciar el proceso de cadera de una estenosis lumbar. También debemos de tener en cuenta que hay cambios en el balance sagital no solo de la columna, sino de todo el cuerpo, de manera que es de capital importancia la historia clínica detallada y el examen físico, y además estudios de imagen que incluyan ambas articulaciones de cadera y columna, pero también de forma integral el resto del cuerpo. El reto es determinar cuál es el origen del dolor, si inicia en la pelvis o la espalda baja y se irradia a extremidades pélvicas. Esto es la sintomatología de causa más frecuente de cirugía en mayores de 65 años, principalmente por estenosis lumbar. Pero ¿qué pasa si fallamos el diagnóstico? Las consecuencias es de que vamos a tener dolor residual o que el paciente va a ser sometido a múltiples cirugías y podemos entonces tener la posibilidad de cirugías fallidas por un diagnóstico erróneo. Si nos vamos a la predominancia de las imágenes, hay una predominancia radiológica de 27% arriba de los 45 años, pero sintomática de la tercera parte, o sea, de un 9% en esta misma población. Si nosotros tenemos el cuadro clínico de dolor que inicia en la ingle y se va al muslo hasta la rodilla, podemos tener la posibilidad de una radiculopatía alta, pero es 7 veces más probable la posibilidad que venga de cadera y no de columna. Este es un cono de economía denominado así por Jean Dubosset en el 94, que es donde nosotros podemos hacer un amplio rango de movimiento con un mínimo de esfuerzo, pero esto se va perdiendo con la edad y se va determinando también por los mecanismos compensatorios de las extremidades. Estas son medidas que nosotros debemos de tener en cuenta cuando consideremos la patología de cadera columna en el balance sagital. Los valores de la versión pélvica, la pendiente sacra y la incidencia pélvica por sus siglas en inglés, y también considerar las diferentes curvaturas, sobre todo la lordosis lumbar. Todo esto debe de guardar una proporción, la pendiente sacra más la versión pélvica. Esto nos va a dar el dato de la incidencia pélvica, que son los diferentes ángulos en relación de lo que es la inclinación del sacro y la esfericidad del centro de la cabeza femoral. Y esto nos debe dar una armonía como normalidad. Hay que recordar que aunque los parámetros son individuales, se debe de mantener una armonía entre estos tres parámetros. Cuando se pierde esta armonía es cuando entra en desbalance. Y sobre todo, este balance va a estar dado por la flexión de las extremidades pélvicas en el balance sagital, donde están alteradas tanto las curvas de la columna como las curvas que son de la cadera, de la rodilla e incluso de los. Y esto es un equilibrio muscular que es interdependiente entre la espalda baja, las caderas, rodillas, incluso hasta los tobillos. Aquí tenemos a una persona que puede tener una coxartrosis, se opera de su cadera, pero con el envejecimiento que se va a ir dando con el tiempo, se empieza a perder su balance sagital y empieza a doblar sus rodillas, empieza a hacer mecanismos compensatorios y al no poderse sostener, entonces va a necesitar ayuda de bastones o de andadera. Y esto es la relación que nosotros vamos a observar principalmente, que es la incidencia pélvica, que debe de guardar una relación tanto con el paciente parado como con el paciente acostado. La pelvis anteriormente se consideraba como una estructura fija, una estructura rígida. Sin embargo, con el tiempo
se ha estado analizando y se ha visto que tiene movimientos de rotación que influyen tanto en la movilidad de la cadera como en la rectificación de la columna y el guardar el adecuado balance de la lordosis lumbar. Y esta lordosis principalmente está dada de los segmentos de L4, L5 a S1. Los 2/3 de la lordosis lumbar van a estar dados en estos segmentos, promediando entre 50 y 55 grados, y la mayor angulación va a estar dada entre L5 y S1. También debemos de considerar la longitud de las extremidades. Podemos tener una deformidad en escoliosis que se puede corregir. Sin embargo, si nosotros no consideramos que había una diferencia de extremidades pélvicas, lo más probable es de que esa persona va a desarrollar una coxartrosis o va a desarrollar dolor subsecuente lumbar. Entonces, esta medición debe formar parte integral cuando nosotros valoremos a nuestros pacientes, ya sea que se haga en forma computarizada, midiendo el complejo entero de las extremidades pélvicas, o pudiéndolo hacer en fracciones si no tenemos el recurso a la mano. Por otra parte, si nosotros estamos pensando en hacer una fusión o si nosotros estamos viendo que hay una columna rígida, recta, pues esto lo que va a pasar es de que va a afectar el balance con la relación de la cadera, y entonces se va a aumentar la anteversión acetabular, de manera que si después de haber hecho una artrodesis que nos deje muy rígida o recta la columna lumbar, vamos a tener una mayor posibilidad de que si se coloca una prótesis haya una luxación de la misma al poco tiempo. Por otra parte, debemos también de tener en cuenta el descartar que haya estenosis o radiculopatía o cualquiera de las dos al mismo tiempo. Y esto puede ser por claudicación neurogénica, un dolor difuso en la espalda que se irradia a las extremidades pélvicas, y si se presenta el signo de la SEG, lo más probable es de que sea atribuido esto más que nada a una patología lumbar que a una patología de cadera, a diferencia del dolor que empieza en la ingle y se irradia a las extremidades pélvicas. De manera que nosotros debemos de hacer una valoración integral de las imágenes. Muchas veces es muy fácil dejarnos ir por unas radiografías de columna que vemos con imágenes sugestivas de la patología. Sin embargo, si no tomamos radiografías del área de la cadera, el diagnóstico se nos puede pasar por alto, de manera que entre más integral sea el estudio que nosotros hagamos de nuestro paciente, mayor la posibilidad de que el diagnóstico sea el más adecuado. Se requiere entonces un estricto análisis clínico y un examen físico completo que incluya las articulaciones aledañas, tanto de cadera como también de rodilla, además de la columna, para poder determinar de dónde viene el dolor. Hay estudios que debemos de hacer de columna y cadera en toda su extensión, además de valorar el balance sagital tanto de la columna como de las extremidades pélvicas. Si nosotros tenemos radiculopatía o estenosis, hay que considerar como prioridad la cirugía de columna. Pero si tenemos casos similares de dolor en cuanto a intensidad y artrosis con cambios radiológicos y clínicos tanto en columna como cadera, considerar como prioridad primero hacer la cirugía de cadera y secundariamente la cirugía de columna. Muchas gracias por su atención. Bueno, continuando con el caso clínico, se procedió a hacer la segunda artroscopía, se realizó sin complicaciones, pero no presentó mejoría, por lo cual el médico tratante decide investigar si no hay una patología de fondo urológico o de gastro. Se evaluó, le hicieron ultrasonidos, le hicieron varios estudios, no se evidenció nada, estaba sano de esos lados, por lo cual acudió con el especialista en columna vertebral. Y bueno, el paciente acude con nosotros con el cuadro clínico que les puse al principio.
La resonancia magnética se la tomaron en la misma fecha que la de cadera. Y pues aquí evidenciamos una hernia L1, L2 del lado izquierdo, posterolateral, pero que invade el foramen de manera completa. Aquí les pongo el corte axial en T1 y en T2, donde se observa pues el desplazamiento del saco franco y pues la obstrucción del foramen. Y aquí un corte sagital y un corte coronal, donde podemos observar la hernia y cómo avienta al saco para medial, y vemos dónde está obstruyendo el foramen del lado izquierdo. Y pues es el mismo corte que el pasado, solamente que para que se vea mejor el sagital, donde vemos ahí la hernia un poco migrada hacia arriba, y cómo está desplazando el saco dural. Y bueno, aquí les quise poner un recordatorio de los dermatomas, como el dermatomo L1, L2 abarcan esa zona de la cadera y de la ingle, y en veces nos puede confundir con una patología de cadera y no es poco común. Por eso que es importante esta patología, como ya lo vimos en los temas que dieron los doctores. Y pues bueno, ver que L1 y L2 están en esa zona, y que es la zona de dolor que tenía el paciente, ¿no? Y pues bueno, dada la clínica y las imágenes, se decidió a realizar un bloqueo foraminal con el objetivo que sea diagnóstico terapéutico. Aquí una imagen que nos demuestra pues la zona donde se realizó el bloqueo. Y pues bueno, el paciente mejoró del dolor por 24 horas, mejoró al 100% del dolor, por lo cual se decidió intervenir completamente ya con una disectomía L1, L2 izquierda. Esta cirugía se realizó de una manera mínimo invasiva, de manera tubular con microscopio. Aquí les mostramos las imágenes. Y pues bueno, el paciente con un excelente resultado postquirúrgico inmediato y a la fecha, sin el dolor en la ingle ni en la parte lateral del muslo. Y pues nada más que agradecer al comité organizador por la invitación. Un gusto y un placer estar aquí. Muchas gracias por su atención, y a continuación tendremos la discusión del caso. Y aquí les dejo mis datos por cualquier cosa. Muchas gracias. Bien, buenas noches a todos y a todas las que nos escuchan. Para mí es un placer coordinar esta mesa de discusión acerca de este tema tan importante, teniendo la presencia del doctor Hal Martin, que es uno de los que más saben de este tema. Dr. Martin, welcome, and my pleasure to stay here with you. You are one of these hip surgeons that most knowledge has about this topic. Do you know, or for you, does the present case has the definition of hip pelvic spine syndrome? Could you hear me? Can you hear me okay now? Okay, yeah. So we have to make the distinction between hip spine pelvic core syndrome and spine hip syndrome, because we're balancing these lever arms around a central axis. And sometimes the pathology can be from above, and sometimes the pathology can be from below. And so we have to be very clear about what's the cause of the pathology, and it can go either direction or both. And so I think that how we describe the pathology should go first. I think that if it's a spine hip syndrome, it's a spine problem causing a hip issue and a secondary. And if it's a hip problem causing a spine or a hip pelvic core problem, we should say that first. And so that's the primary causing the secondary. And so they can be both, or they can be independent, but I think it's most important that we're aware of both pathologies.
¿Puedo hacer una pregunta al Dr. Hall? Sí, claro. Dr. Hall, I'm Dr. Tejeda from Mexico. Great pleasure to see you with us. My question is about the degenerative problems, I would say in older people, older than 65 years old. And there are different kinds of images, and the pain is equally from spine, and it is equally painful from the hip. What would be the approach that you would do in that case? I think a history and physical examination for me is a critical piece. Is the pain, I screen every hip with a spine exam, and every spine exam should have a hip examination. And I think that not just a hip examination in flexion, but more importantly, where we have linked pathology in extension of the hip. So in an internal rotation. So how I approach the patient is to get a history, exacerbation, pain, radicular complaints. I do a slump test. I do a forward bending test. I check the balance. I check the gait. I see what provocative maneuvers. But if the pain, when I move the hip, if that creates the spine pain, whether it be arthritis, like in the older patient from restricted motion, that's causing it. Jay Parvizi put a very good paper out talking about when we do hip replacement to eliminate premature coupling, that the spine pain goes down in 67%. And that's what we found when we fix the hip pathology as well, is that we have a between 23 and 28% improvement of Oswestry score when we fix the kinematics of the hip, which I think helps you guys with your problem cases. And I think it helps to make a first step in the treatment of something that's been going on for a while. So I just think that we're part of your world in the early phases, or maybe in the late phases when things fail. Okay. Doctor Tejeda, en su opinión, en este caso, como cirujano de columna, ¿cuál hubiera sido, porque se le hicieron 2 artroscopías, cuál hubiera sido su abordaje inicial? Pensando en que a este paciente le enfocaron la patología a la cadera, y más que tenía 72 años. Aquí la situación es no sospechar el diagnóstico. O sea, tenemos cambios degenerativos tanto en columna como cadera. Pero de acuerdo a mí, lo que me ha tocado ver en la experiencia de cada cirujano es que se enfoca más en el área que domina y no le pone atención a las demás áreas. Entonces, aquí la situación es de que nosotros no tan solo debemos de pensar en nuestra área de dominio, sino también los diagnósticos que tenemos que excluir. Y en este caso, si nosotros, esa es, por ejemplo, una diferencia que tenemos con los neurocirujanos. Nosotros como ortopedistas nos enfocamos a la columna, pero no olvidamos que también hay otras articulaciones como la rodilla, la cadera, que eso se sale de lo que es el área de neurocirugía. En cambio, nosotros tenemos el adiestramiento, tenemos el bajaje, el estudio previo de esas articulaciones. Entonces, para un ortopedista no es tan fácil que se escape un diagnóstico de cadera-columna, y en cambio, cuando el paciente acude únicamente por el problema de columna y va con alguien que no explora la cadera, que no explora la rodilla, que no ve al paciente en su marcha, entonces el diagnóstico se confunde. Lo principal es identificar de dónde viene el origen del dolor. Did you understand, Dr. Martin, what Dr. Tejeda said? Or more? I did, Martin. Thank you. Thank you very much for your great talk. I understood parts of it, and I wish I had a transcription of it, because I think it's beautiful talk. Thank you very much for sharing. I did a little bit. Salvador, what question might you have? Dr. Tejeda is saying, or is talking about the problem if the patient goes with a hip surgeon or a spine surgeon, that the problem is that that surgeon focused on his specialty or in his area. And usually that surgeon doesn't explore other areas. Hip
doesn't explore spine, or spine doesn't explore hip, and that's why we have a problems like this patient that has 2 hip arthroscopy surgeries with 72 years, but never thought about the spine problem. So your recommendation that that the complex problems should be treated with like a team with 2 surgeons or with both of them to have the global pathology or problem. You say that we need to start with the bone layer, osseous layer. In your opinion, the next more frequently layer is the neurovascular layer, or not? I think the biomechanics of the hip are very tight, you know, like other joints. And I think that what happens is if we have a labral tear, then it changes the biomechanics of the hip so that the muscle and tendon tone increases. So in the front, the psoas, in the back, the piriformis, on the side, the gluteus medius, or contraction of the gluteus maximus. So I think that it goes in the order: osseous, 3 planes, capsulolabral, musculotendinous, neurovascular, kinematic, in my opinion. Now, that's for hip spine, but for spine hip, it goes spine, then the hip osseous, and then capsulolabral, and down the pathway that way. But I do think it does help to kind of keep some order about the direction, whether it's spine hip or hip spine. But I think that the bones are what's dictating, and it's about the lever arms and the biomechanical axis. The hip, whenever we have the hip extended, it's a very long lever on a very short lever arm with a tremendous amount of force and strain being produced through the SI joint and the lumbar spine. So I think that we're the cause of a lot of spine pathology, and it takes both of us to help the patient in the long term achieve a functional life. So it takes us both, a team. ¿Quieres hacerle tú la pregunta que tienes ahí, Mike? No la vi, Salvador, pero quería hacerle una pregunta a Dr. Hall. First, Dr. Hall, thank you very much for your talk. I want to make a question. I'll do it then in Spanish. But as you were talking, me as a spine surgeon, if I do a fusion in a patient that has this extension limitation of the hip, what will be the cause in the long term? Voy a repetir la pregunta en español. Si yo opero un paciente y le hago una fusión en la columna lumbar y él realmente tiene un bloqueo en extensión de la cadera, ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencias tendrá en el periodo con respecto a la cadera? Esa es mi pregunta. ¿Cuál sería la consecuencia, dices? ¿Cuál sería la consecuencia? Michael, thank you for your question. Should I answer? Yes. I think that this is why we see the progression of the spinal disease go proximal. So you fix 5-1, and then you go to 4-5, and then it's 3-4, then 2-3, and then it's the cervical spine. It's going to continue up the spine until the lever arm is balanced around the center axis. The teeter-totter has to be balanced. And it'll just continue with the pathology upstream until we have balance. Through strength, the patient may be strength or the bony morphology. So who has to progress up are the thinner patients with less muscle. They just don't have the ability to control that long lever on such a short lever arm. And in the finite element analysis that Anthony Curry did, these strains are enormous. They're enormous. When we have an extension block to hip, when we have something blocking hip extension, then the strain goes through the SI joint straight up to 5-1, 3-4, 4-5. It goes, or 2-3, all the way up. So are you saying that thinner patients goes
worse than bigger patients? They understood that? It's people with less muscle, like for us also, Salvador, if we have crooked femurs, people that can control the crookedness of the femur or the deformity are less likely to be able to do so if they have less muscle to control it. So it's bone first, capsulolabral second, muscles, tendons third, secondary kinematic chain forces that get dissipated, and those dissipation are dependent upon having good muscle tone, good rehab. So how we can keep them, sometimes we can control that force with therapy, but sometimes the force is outside the parameters of simple muscle strengthening. It's too big. Creo, si me permiten un poco tratar de interpretar lo que decía el doctor Hall. Creo que no es tan importante si el paciente es grueso, si el paciente es delgado, sino que lo que interviene más es qué tanta es la capacidad muscular que esa paciente tiene. Entonces, al tener una mayor capacidad muscular es lo mismo que nosotros vemos en la columna, que podemos ver pacientes muy obesos, pero que tienen mínimo o no tienen ningún dolor de columna. Y al contrario, podemos ver pacientes muy delgados, pero con mucha molestia de columna o de cadera. Entonces, aquí la fortaleza muscular creo que está jugando un papel muy importante en este balance. Por los brazos de palanca que él menciona, sí. Sí. Mike, ¿algo que quieres comentar? Sí, lo que quiero es, me pareció muy interesante lo que comenta el doctor Hall, sobre todo con nosotros que hemos visto que tenemos el segmento adyacente, el siguiente segmento, y que estemos operando a estos pacientes y finalmente no nos hemos dado cuenta que el paciente tiene un brazo de palanca muy grande para poder caminar porque tiene una cadera de muy poco rango de movilidad, y lo que hacemos es transferir el problema de cargas al siguiente nivel de la columna, y lo único que teníamos que resolver era el problema de la cadera. Creo que a mí me parece muy interesante ese punto de vista. Respecto a la pregunta, no sé si le quieren hacer al doctor Hall la pregunta de cuál opera primero, si la cadera o la columna. Dr. Hall, there is a question in the chat. And somebody's asking, when we have a patient with a hip and spine degenerative process, and both of them are painful, which one of them would you prefer to do surgery first? I think that it depends on the physical examination. So if the seating slump test or forward bending recreates the pain, or side bending, that's the pain, versus the hip motion. If the hip motion creates the block of hip motion and they have, oh, that's it. I would think that in those patients that have limitation in flexion, that create the spine problem, or extension, that create premature coupling, those patients can have a step at hip treatment before the spine surgery. But we have to warn the patient that most likely the spine surgery will be required as a second step. So we have to warn them there's 2 steps in treatment. Yeah, I would agree with that. I would say that we do a fusion. The big problem that is going to be is that we're going to have the balance of the spine. And so it's going to affect the acetabulum, and it's going to be a big problem with a hip surgery in the future. Especially as you mentioned, Martin, is that sagittal plane balance is changed from the side. You know, as we increase that pelvic tilt, as the pelvic tilt goes over, then we have less room, and we have less room to sit in our sitting. And then we start to pull on your repair in the back. So the 2 things are important, I think, for the patient, and just the raised recognition of both pathologies is, I think, really important. ¿Quieres hacer una pregunta, Francisco? No, más que nada un comentario, por lo del caso clínico, se me hizo importante mostrarlo. Tal vez no es tal cual la definición del hip spine, porque este paciente tiene una hernia. Les puse las fechas justamente de los estudios para que vieran un detalle. La resonancia magnética de la cadera se hizo el mismo día o al mismo tiempo que la resonancia magnética de columna.
Solamente es lo que comentaban al principio. El especialista que lo estaba viendo era especialista en cadera, solamente se enfocó en la cadera y creo que ni leyó la interpretación del estudio de la columna. A veces, pues para mí, el especialista en columna, me es difícil ver una resonancia de cadera, pero si no lo entiendo, pues le pregunto a mis colegas. Y aquí lo que pasó, creo que fue eso, se nos fue el diagnóstico por segunda ocasión y pues se sometió el paciente a otra artroscopía. Entonces, muy importante que si tenían la sospecha de algo de columna o por algo le pidieron la resonancia, pues pedir el apoyo y no siempre enfocarnos nada más en que va a ser de nuestra área, ¿no? Más que nada quería comentar eso. Y yo lo que pienso es que debemos aprender, we need to learn acerca de cómo hacer de manera sistemática, how to do the systematic physical exploration, la exploración física de un paciente conjuntando la cadera y la columna with both together, spine and hip, para poder determinar, y así como el doctor Martins dice, con las capas, abordando todo por capas para poder llegar a un diagnóstico preciso. I am talking about your systematic physical exploration of the hip that in that way you can detect in which layer you have the problem and act on that. But I think that much or a lot of this pathology is dynamic, and biomechanics are modified during the process in such a way that sometimes all these studies that we have are static studies, and we can't validate our suspicion of the pathology that we are thinking about. Muchas veces ya tenemos el tiempo encima, un minuto, sorry, we have on time, but do you recommend some study to validate your diagnosis, not only the physical exploration? No? Salvador, I think it's important that we start with the history and the physical examination, do vary and make the same exact examination every time to have a fixed background on which to cast the shadow of pathology. Then we look at the supplementing X-rays and our MRIs of the hip and MRIs of the spine. We have to look at oswestry scores, disability scores for the spine and the hip. It's time to do that, along with our Harris hip score for just the hip, because sometimes the hip score is low and the spine disability is high, and it tells me more is spine problem. Yeah. So that's also one of the things. But then followed by that, by injection test, whether it's an epidural steroid injection or an interarticular injection into the hip, peritrochanteric space, or any of the extra-articular components of the hip, we can do diagnostic injections into those areas with ultrasound or CT and help us to identify all the different pathologies that can occur from interpelvis, extrapelvis, spine, hip. Thanks. Ya hay que cerrar. Gracias. Thank you very much. Thank you, Dr. Hall. Gracias. Hasta luego.